eta ongi etorri ikasturte berri honetara. Iraila hasi dugu eta Euskadik gainera gaur bere ikasturte politikoari ekiten dio. Hemendik gutxira ere gure ikastola eta ikastetxeak ere bere ateak irekiko dituzte, eta datozen egunetan ere ustete asko hitz egingo dugula ekonomiaz, eta gaurko honetan hori daukagu hizpide. Jarduera ekonomikoa, egungo egoera, eta ikasturte berri honetan ere zein nolako testu ingurua dugun eta landu behar dugun. Eta gaurkoan, Gipuzkoako jarduera ekonomikoaren balantzea egin nahiko nuke. Gaurkoan, alde batetik jarri ditugun ekimenen inguruan egingo dute hitz, zein nolako balantzea egiten dugun, eta testu ingurua, zein nolako testu ingurua dugun, eta nola egin behar dugun lan. Horiek izango dira gaur landuko dituan gaiak. Eta lehen mesua garbia da, indarrak batzeko momentua da. Ekonomiari eta enpleguari eusteko, eta lana gogotik egiteko dagokigu. Apirilean, Gipuzkoako ekonomia berreskuratzeko plan bat jarri genuen martxan, COVID-19ak eragindako krisiari aurre egiteko. 28 milioiko plan bat jarri genuen. Ez naiz zenbakietan kopurutan sartuko, hortxe duzue nota, baina gure lehen balantze baikorra positiboa da. Aldundiak planaren aurreikusitako laguntza programaren 95% aktibatu ditu dagoeneko. Hortaz, batzuk onuradunak batzuk zeintzuk diren dagoeneko ezaguna dira, eta segurazki gehienak irailean eta urrian jakingo ditugu. Baina plana martxan dago, 95% dagoeneko garatuta, eta onuradunak hemendik aurrera jarri ikusiko ditugu pixkanaka ezagutzen. Baina ja aurreratu dezakegu laguntzak 572 enpresa eta eragilengana iritsi dela dagoeneko. Guztira 10.000 lanpostu baino gehiago eragiten dizkio diru laguntza hauek. Laguntzen artean nik ere aipatuko nituzke oso arrakastatsuak edo oso bereziak izan direnak, edo beste modu bat esan da ezohikoak ere izan direnak gurean. Telelana esatzeko lerro berri bat jarri genuen abian, krisia hasi bezain pronto, telelana esartzeko lerro berria jarri genuen, eskualde guztietan ere enplegua eta ehun ekonomikoa suspertzeko diru laguntza lerroare jarri genuen abian, eta merkataritza eta ostalaritza, nahiz eta gure eskumeneko kontuak ez izan, udalekin batera 2 milioi euroko diru laguntza bat jarri genuen abian, inbertsioi aurre egiteko. Hortaz, egia da, Gipuzkoan, ekonomiaren geldialdiarekin 8.200 lanpostu galdu direla dagoeneko. 2020ko lehen 6 hilabetetan. Hortaz, egoera latza daukagu, eta lehen kopuruak edamaitzak ere hortxe daude. Esan bezala, Gipuzkoan, ekonomiaren geldialearekin 8.200 lanpostu galdu ditugu. 2020ko 6 hilabete hauetan. Naiz eta langabeziaren igoera, erritmoa bentsat moteldu egin den, batipat moteldu egin da momentu honetan, eta batipat moteldu egin zan, nik esango nuke, ekainetik aurrera. Ziurgabetasun handia dugu eta bizi dugu, Gipuzkoako enpresen 70% baino gehiagok dagoeneko adirazi digu, 120 gorako beherakada aurre ikusten dutela bere fakturazioan. Langabezi maila 9% iritsiko gera, dagoeneko iritsita gaude, eta segurtasun osoz, bi zenbakitako kopuru batera ere iritsiko gera. 2 digitutarako zenbaki batera ere iritsiko gera. Horrek esan nahi du langabeziare goruntz egingo duela, segurazki udazken negu gogor honetan. Zuhurtziaz jokatu barra daukagu, hori da baita gaur helarazineiko nuken mezua, zuhurtziaz lan egiterakoan, zenbaki hauek helarazterakoan, testu inguru honetan ere zenolako analizia egiten dugun helarazterakoan,
Baina egia da baita, eta hori esan barra daukagu, iraila hasiera honetan, ikasturte berri hasiera honetan ere, industria, pixkanaka, suspertzen ari dela. Baina, egia da baita, sektore bakoitzak erritmo desberdinetan. Esan genuen, hasiera baten gogatuko zate, pandemia honek izugarrizko eragina izan zuela sektore guztietan, baina orain, ikusten dugu ikasturte berri honetan ere, sektore guztiak ez daudela berdin. Batzuk, ia erremendu batean daude, adibidez berriztagarriak diren negozio eta enpresa guzti horiek ere erritmo oso on batean dauden, aldiz okerrago daude aeronautika edo metalurgia edo garraioen sektorea. Hor bai ikusten dela erritmoa desberdin baten gaudela. Hemendik gutxira jakingo ditugu, dagoeneko inkesta batzuk, konjuntura inkesta batzuk egiten nahi gehalako, zehatz-mehatz datuak zeintzuk diren. Baina egia da hauek direla gure lehen datuak edo emaitzak. Mundu mailan ere ikusten dugu Txina dagoeneko erakusten ari da, susperraldi bat bizitzen ari dela, Txina. Eragina izan dezake horrek Alemanian, eta horrek gurean ere trakzio efektu bat ekarriko du. Guk ondo dakizuen bezalaxe gure ekonomia oso lotuta dago Alemanian ze gertatzen denarekin, eta Txina eta Alemania ondo alin badijoazte, eta ematen du gero eta hobeto daudela, edo ateratzen ari direla, bai horrek gurean ere izango du segurazki efektu oso positibo bat. Termometro oso garrantzitsua da, hortaz ze gertatzen den Europa mailan eta Europa mailan Alemanian batik bat. Enpresak ez dira itxi gurean. Enpresak ez dira itxi. Hori notizi on bat da. Eta hori bai esan dezaketela oso garbi, beste eragile nagusiekin egun garelako, abuztuan zehar, eta batik bat iraileko lehen aste honetan. Eta esan dezakegu hortaz, Gipuzkoako enpresa askok jarduerari ekin diotela aste honetan. Eta itzulera horrekin batera, mezu oso garbi batzuk ere nahiko nituzke gaurko honetan helarazi. Alde batetik, Gipuzkoa ez da gelditu eta Gipuzkoa ez da geldituko. Garbi. Jarduera ekonomikoa eta osasuna eskutik doaz. Ez gaitzezen eztabaida antzutan sartu. Eta oso garbi izan behar dugu ideia hau. Ekonomia eta osasuna bat egiten dute. Tanden bat dira. Ez dago ekonomiarik gabeko osasun sistemarik. Ez da osasunik gabeko ekonomiarik ere. Hortaz, pandemiaren inguruan edo aurretik izan genituen eztabaida publiko horiekin behintzat guk bai bukatu egin ditugula. Oso importantea dela arnaz egitea, baina oso importantea da baita arnaz egin ondoren jaten jarraitzea. Beraz, biak dira posible eta biak uztartzen jarraitu behar dugu ikasturte berri honetan. Eta gure etorkizuna bi balio hauek uztartzeko gaitasuna dute eta gaitasuna izan behar dute. Osasuna eta ekonomia. Hori ere garbi daukagu. Hortaz, gure apostua argia da. Guretzat, enpresa, eta horren alde ingo dugu ikasturte berri honetan, enpresa lehiakorra. Pertsona ardatz duena. Etikoa, haure oso importantea da azpimarratzea garai hauetan. Eta lurraldearekin ere konprometituta dagoena. Hori da guretzat momentu honetan Gipuzkoan enpresaren definizioa. Eta enpresak dira, ez ezagun astu, gure ongizate sistemaren, gure osasun sistemaren, justizia sozialaren eta desberdintasunaren aurkako borrokaren giltzarria eta oinarria. Hortaz ere, oso garrantzitsua da, garai gogorra hauetan, batzutan oso naziak direnean, definizio hauek oso garbi izatea. Eta badakigu ekimen berritzaileak abian jarri behar direla. Eta segurazki dagoeneko abian ditugun hainbat eta hainbat politika kadukatuak edo ez direla egoera berri honi aurre egiteko beharrezkoak. Beste batzuk jarri beharko ditugu abian. Beste dinamika batzuk, beste plangintza batzuk, beste ekimen eta ekintza batzuk jarri beharko ditugula baita abian. Eta horiek ere landu beharko ditugula nola ez Gipuzkoako eragile ekonomiko eta sozial importantenekin edo garrantzitsuenekin. Eta hortan segurazki hemendik gutxira ere jarriko gara. Hortaz, epe laburrean ekonomia indartzea izango da gure erabateko lehentasuna.
Ekonomia eta ekonomia. Ikasturte politiko berri honetan Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat. Eta ahalik eta enpresa eta enplegu gehien salbatu nahi ditugu. Badakigulako zenolako udazkena izango dugun. Enpresa txikiei, gure enpresa txikiei eta autonomei laguntza berezia emango diegu. Eta enpresei likidezia ahalbideratuko diegu. Enplegua mantentzeko eta duten gastu eta inbertsioi ere aurre egiteko. Dagoeneko jarri ditugu abian, elkargikin hainbat dinamika, edo zerga politika desberdinak ere jarri ditugu, erabaki batzuk ere hartu ditugu maila horretan. Horiek ondo daude, horiei heldu egin behar digu baita garaia honetan, baina beste ekimen batzuk ere mantendu. Guretzako hortaz, enpresa txikia, ehuna, eskualdetako jarduera ekonomikoa horiek mantentzeko lan berezia egingo dugu ikasturte berri honetan. Guk hortaz, momentu honetan ere, argi eta garbi adierazi nahi dugu, Gipuzkoako Foru Aldunditik, giza enpresako eredu batean sakondu behar dugula. Baina baita bizkorra dana, ambiziosoa dana eta malgua dena ere, momentu erabakigarri honetan. Eta orain, ingurune latz honetan, denak batera lan eginezkero ziur gaude egokitu egingo garela errealitate berri honetara. Hortaz, lehen esan dut zuhurtziaz jokatu behar daukagula, baina baita garbi hitzein da, hilabete gogorrak datoz, eta horren aurrean ere, ustet erabakigarriak izan daitezken erabakiak ere hartu egin behar ditugula denon artean. Susperraldiari begira. Bizi-bizirik daude gure enpresak, bizi-bizirik irautea da gakoa, eta bizi-bizirik mantendu ezkeo, denok gure enpresak eta gugek nola ez, gero etorriko da momentua abiadura sartzeko. Baina momentu honetan, enplegua, jarduera ekonomikoa, horiek mantendu, bizi-bizi, eta gero nola ez abiadura lehenbailen emango diogulako. Lurraldeko enpresei dei egiten diot hortaz, gogor eusteko. Eta enpresa baten daude kapitala jartzen dutenak, gerenteak, garbi daude, buru batzu daudela, baina baita langileak. Guk horla ulertzen dugu enpresa. Enpresa azkenean kolektiboa da. Pertsonen kolektiboa da, proiektu ekonomiko bat dutena. Eta horiei esaten duguna da gogor eusteko, lana gogor egiteko eta gu beraien ondoan egongo garela. Bidelagun izango dela Gipuzkoako Foru Aldundia garai gogor hauetan. Balio soziala momentu honetan lana da. Lana eukitzea da. Eta hortaz, guk ere garbi daukagu horri ekingo diogula momentu hauetan. Eta nola ikusten dugu, testu inguru datozen hilabetetako edo urtea bukatzea di joan honetan, esango nuke, bentsate ekonomian ikuspuntutik, zentzu dian aurreikuspenak, azken datuen arabera, Euskadin, barne produktu gordinaren 9% inguru jeisteko aukera ikusten dugu, 2020an, hori gauzak izango nuke ondo junda, eta gero hortik aurrera segurazki etorriko da susperraldia eta hortik aurrera egin ditugu beste analizi batzuk, ezta? Baina ikusiko dugu turismoaren egora zen izan dan, turismoaren edapena eta nolako izan dan, horrek izango digu baita azkenengo barne produktu gordinaren aurreikuspena zein izango dan urtea bukatzerako. Baina bai arrobatu dezakegula, eta lehen esan dut Txina eta Alemania nola dikoazten, horren arabera ere gu bai aurreratzen dugula barne produktu gordinaren 9% jaitsiera aurreikusten dugula momentu honetan. Eta baita esaten duguna da, langabezi tasa ere ioingo dela momentu batean. Ahalik eta gutxien igotzea nahiko genuke eta horren alde egingo dugu. Horren bestez, testuinguru berriari hortaz heltzeko prest egun beharra daukagu. Eta gure ekonomiaren eraldaketan ere, sakontzeko oinarriak ere, hortan ere, nola ez esarri egin behar ditugu eta gainera lan berezi batekin. Eta zeintzu dira horiek, garbi, digitalizazioa, prozesuen eraginkortasuna, produktuen eta merkatuen diversifikazioa, etorkizun handiena duten sektoren aldeko apustua, eta hor ere Europa oso garbi hitzen du, zeintzu dian sektore horiek, eta guk lerrokatu egin behar ditugu gure estrategi guztiak, gure enpresen jarduera guztiak,
kalitatezko enplegua, belaunaldien arteko erreleboa oso importantea baita hau, momentu honetan enpresetan ere ikusten dugulako zahartze prozesuare handia delako, eta nola ez bultzatu beste bin ere langileen partaidetza batipat kudeaketa. Modu berean aurratzen dut baita, datozen egunetan, baino gehiagoko eragile ekonomiko eta sozialekin elkartuko garela, ekintza eta planak esartzeko, definitzeko. Esan dut, aspaldiko horrezetak ez dizkigula balio gora honi aurre egiteko. Beste gai batzuei, beste modu batea egin behar diogula aurre. Hortarako baita, horiek ere ondo definitzeko enpresekin egongo gara, gure gizarteko eragile ekonomiko sozial gehientxoekin edo bintzak garrantzitsuekin ere egongo gara, definitzeko, esan bezala, politika berriak plangintza berri bat diseinatuko dugu, eta hori gero izango du nola ez bere islada aurrekontu proiektuan. Baina, oraingoz, dugun plangintza, dugun plana aurreratu dutena, horiek ondo garatu, iritsi dadila dirua momentu honetan irailan eta urrian enpresara, heltzeko, eusteko, eta hortik aurrera nola ez esan bezala plangintza berri bat, Gipuzkoa lehiakor izaten jarraitzeko. Decía que hoy empieza en Euskadi un nuevo tiempo político, con la constitución con el nombramiento del nuevo lehendakari y con la constitución por consiguiente del nuevo gobierno, curso político empezado, curso escolar a puertas, todo preparado también, y hoy venimos a hacer también un balance de la actividad económica. La economía también tiene que estar en la agenda comunicativa, en la agenda social y política del territorio de Guipúzcoa y de Euskadi. Por tanto, vamos a hablar también, creo que en este momento, de la economía. Es tiempo, y primer mensaje también que queremos lanzar desde la Diputación, es tiempo de sumar fuerzas, de trabajar conjuntamente para preservar y potenciar la actividad económica en el territorio de Guipúzcoa y, desde luego, mantener el empleo que hemos ido construyendo durante los últimos años. En abril pusimos ya en marcha el Plan para la Recuperación Económica y Social de Guipúzcoa, dotado con más de 28 millones. Era el momento de achicar agua, era el momento del gran impacto de la pandemia económica en nuestras empresas y pusimos para ello un plan. Empezamos a tener ya los primeros resultados. Es un plan que se está desarrollando, todas las ayudas ya han sido publicadas y seguramente en septiembre y octubre empezaremos a ver quiénes son los verdaderos beneficiados. Por tanto, hay una inyección también de ayuda a la empresa guipuzcoana. Pero es verdad que, en contra de lo que pensábamos entonces, este virus ha venido para quedarse un tiempo y, por tanto, la economía y el empleo van a seguir viéndose resentidas. Y, por tanto, ante este nuevo escenario, toca también nuevas recetas, nuevas iniciativas, nuevos planes en el territorio de Guipúzcoa. En todo caso, nosotros hacemos un balance positivo de lo que ha constituido el plan. La Diputación Foral de Guipúzcoa, por tanto, ya podemos decir que ha activado el 95% de los programas previstos y anunciamos también que de una manera muy eficiente y con un trabajo profesional por parte de los técnicos y los funcionarios de la Casa, pues que en septiembre y octubre, insisto, ya tendremos muchas de esas ayudas también ya resueltas. Las ayudas han llegado hasta la fecha a más de 562 empresas y agentes que suman aproximadamente más de 10.000 empleos que están afectados de alguna manera por estas ayudas. Y entre ellas quiero destacar algunas que son o han sido novedosas, ¿no? La primera, que tuvo más su relevancia, fueron las ayudas ligadas al teletrabajo. Pusimos una ayuda porque la empresa guipuzcoana también, de una manera extraordinaria, puso en marcha iniciativas ligadas al teletrabajo. La dirigía también a reactivar el empleo y el tejido económico en las comarcas. No todas las comarcas han sido afectadas de la misma manera, por tanto también había que aquí poner en marcha algún tipo de ayudas. Y también aquellas que buscaban también minimizar el impacto en el comercio y la hostelería, con más de 2 millones de euros que junto a los ayuntamientos del territorio pusimos en marcha para hacer frente a muchas de las inversiones a las que estaban haciendo frente por la hostelería y el comercio. La actual crisis es el mayor shock económico que estamos viviendo desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que están diciendo nuestros expertos. Por tanto, es un escenario incierto, sí, pero además turbulento, muy cambiante.
En Guipúzcoa ya podemos decir que este parón de la economía ha supuesto la pérdida de más de 8.400 puestos de trabajo. Ha supuesto la pérdida de más de 8.400 puestos de trabajo en los primeros meses del 2020. Y aunque el ritmo de crecimiento del paro se ha ralentizado en el mes de junio, yo quiero ser también riguroso y creo que también nos encontramos ante un escenario en el que ojalá no se produzca, pero es verdad que se prevé que el paro incremente en este otoño o inicio de invierno. Esta es la realidad. Creo que también hay que, desde las administraciones y desde la responsabilidad institucional, hablar claro y compartir escenarios con claridad para que entre todos luego podamos, desde luego, darle la vuelta a esta situación. Por tanto, nos encontramos ante un escenario que es sombrío, lleno de incertidumbres y yo diría que turbulento. Más del 70% de las empresas guipuzcoanas ya nos han dicho que prevén una caída en su facturación de aproximadamente el 20%. Este es un dato que ya podemos decir que lo tenemos, con un nivel de paro que tenemos en estos momentos de un 9%, pero que se puede, insisto, incrementar, que con toda probabilidad lleguemos a un número, una cifra de 2 dígitos. Por tanto, creo que tenemos que ser altamente prudentes, pero también certeros en el análisis. Es también lo que nos pide la ciudadanía. Tras el confinamiento, yo creo que también podemos advertir que no nos encontramos con grandes cierres de empresas. La empresa guipuzcoana está en marcha, está viva, se está recuperando paulatinamente de la crisis económica. Empezamos a trabajar también en este nuevo curso, aunque también hay que decirlo, que si la pandemia en un primer momento afectó por igual el parón a todos los sectores, ahora en este inicio de curso económico no el efecto está siendo desigual en los sectores. La marcha está siendo desigual en todos los sectores. Algunos están funcionando casi, yo diría, a pleno rendimiento. Ahí está, por ejemplo, todo el sector ligado a las renovables y hay un perjuicio mayor, digamos, en sectores como puede ser el aeronáutico o en algún caso también el metalúrgico o los ligados a la movilidad. Bueno, pues también son digamos, sectores más perjudicados en este inicio también de curso. Por tanto, confiamos en que la recuperación que ya está en marcha en China, con cifras positivas en la economía asiática, va a generar también un efecto arrastre en la economía europea, especialmente en Alemania, y no olvidemos que nosotros dependemos mucho también de Alemania, y eso es una buena noticia. Es un termómetro importante porque incide la cuestión china en la economía europea y en la vasca, y Alemania para nosotros es un principal referente para nuestras empresas y para nuestra economía. Por tanto, sí puedo advertir que tras reunirme con los principales agentes del territorio en el mes de agosto, porque aquí no hemos parado, en el mes de agosto y también a principios de septiembre, podemos constatar que la mayoría de las empresas han retomado su actividad a ralentí, despacito, paulatinamente, pero estamos saliendo. Y nuestras empresas están llenas de vida en estos momentos, sí lo podemos decir. Pero coincidiendo, por tanto, con esta vuelta al trabajo, sí me gustaría ir destacando una serie de mensajes que para mí también es importante, que también sobre esto hablemos en este nuevo curso político, en este nuevo curso económico y en este nuevo curso escolar. 1. Guipúzcoa no está parada, ni puede estar parada, ni va a estar parada. No podemos permitirnos un nuevo parón en ninguno de los sectores. Y ya hemos visto además cuáles son las consecuencias de parar. Segundo mensaje también muy claro, que la actividad económica y salud van de la mano. Son dos conceptos que constituyen un tándem. No hay sanidad sin economía y no hay economía sin salud. Es importante respirar, y para eso hay también respiradores en un momento determinado, pero además tenemos que seguir comiendo. Por tanto, respirar y comer, importante las dos. Nuestro futuro, por tanto, depende de que seamos capaces de compaginar salud y economía. Y creo que este debate, que también lo hubo al principio de la pandemia, tiene que quedar ya, creo, pues totalmente descartado ese debate. Quiero decir que ese debate ya ha dado de sí lo que ha dado de sí. Y nosotros, desde luego, desde la Diputación lo tenemos claro. Apuesta clara por la salud, faltaría más, pero también por la economía. Y creemos que ese debate se tiene que sustanciar también en términos pues no populistas, desde luego, no revisionistas,
pero sí, desde luego, de saber exactamente lo que está pasando en la sociedad y compartir además la preocupación que tiene la gente con la actividad económica y con lo que puede pasar además en el futuro. Por tanto, salud y economía, clave, conceptos clave, insisto en el tema del tándem, porque creo que es importante, tienen que ir de la mano también en este inicio de curso. Nuestra apuesta, desde luego, desde la Diputación es clara y pasa por seguir contando con empresas competitivas, humanas. No olvidemos que las empresas al final no son más que proyectos de personas que ponen en marcha una actividad económica, tienen entre manos un proyecto económico. Por tanto, las empresas son y tienen que seguir siendo humanas, competitivas, éticas, también importante en este contexto, y comprometidas también, como no, con el territorio y con su futuro. Quiero, por tanto, hacer un reconocimiento, una apelación también a la empresa, a esta forma de entender la empresa. Porque la empresa, no olvidemos, es la base de nuestro sistema de bienestar, de nuestro sistema de salud, de la justicia social y, desde luego, de la cohesión social. Y esto en Guipúzcoa hay una historia atrás que nos lo dice claramente. Por tanto, esta Diputación va a ser un acompañamiento de esta manera de entender la empresa. Insisto, base de nuestro sistema de bienestar, generación de riqueza para luego saberla repartir. Por tanto, reforzar la economía va a ser principal, a corto plazo, desde luego, prioridad absoluta para esta Diputación Foral de Guipúzcoa. Vamos a salvar el mayor número de empresas y de empleos. Vamos a prestar especial apoyo a la PYME y a los autónomos. Y vamos a seguir posibilitando liquidez a las empresas en este inicio de curso económico también. Está también la situación del empleo con las políticas de ERTES. Yo creo que mantenimiento del empleo, mantenimiento de medidas fiscales que apoyen también a que las empresas tengan liquidez, a que puedan también, desde luego, responder a muchas de las inversiones, a que mantengan, en definitiva, la actividad económica en el territorio, prioridad absoluta para esta Diputación. Necesitamos, por tanto, seguir ahondando en este modelo de empresa exitosa del territorio de Guipúzcoa. Todo un modelo y un referente que lo vamos a seguir manteniendo y que vamos a seguir defendiendo en el territorio de Guipúzcoa. Digo todo esto porque quiero que quede claro que el debate tiene que ser este y no otro. Por tanto, ahora más que nunca también pedimos que esa empresa humanista, esa empresa que era competitiva, sea ahora ágil, ambiciosa, flexible y también capaz de adaptarse a este entorno tan cambiante, con tantas incertidumbres también a futuro. Entramos en unos meses duros, todos lo conocemos, todos sabemos, pero que creemos que también son cruciales para saber cómo vamos a desenvolvernos en el futuro, en el cercano y en el de largo plazo. Por tanto, en la medida en que tengamos una empresa ágil, flexible, ambiciosa, que no está parada, junto a una administración que la acompañe en todo ese proceso, pues estamos convencidos que en Guipúzcoa saldremos también de esta, pues como solemos salir a la guipuzcoana, todos juntos y, desde luego, haciendo también un esfuerzo titánico. Toca, por tanto, vivir y sobrevivir en algunos momentos para luego remontar el vuelo a largo plazo. Y quiero, por tanto, también animar al mundo de la empresa a no desfallecer y a que sigan, desde luego, sembrando futuro en el territorio de Guipúzcoa. Después del confinamiento hemos demostrado que la vuelta a la actividad era posible y la mayoría de las empresas han abierto sus persianas, están en plena actividad gracias al trabajo de esas empresas. Y aquí también quiero destacar el trabajo que han hecho también durante el mes de agosto, y ahí nos hemos ido también asesorando en el mantenimiento de esos protocolos de seguridad y de higiene que ha habido en las empresas. Aquí ha habido un trabajo también importante y de mejora. Y creo que también en estos momentos podemos decir casi, por los datos que tenemos, que esos protocolos funcionan y funcionan muy bien. Otro problema es cuando el bicho viene de fuera, cuando entra a la empresa, ¿vale? Pues porque hemos estado de fiesta o porque hemos estado donde no debíamos. Eso es otro problema. Pero los protocolos de seguridad y de higiene en la empresa funcionan. Y desde la Diputación, por tanto, desde la Diputación, decía, hacemos un llamamiento a seguir en esta línea. Yo creo que es más necesario que nunca. Vamos a estar cerca, por tanto, del tejido empresarial y de las personas, porque Guipúzcoa, no olvidemos, es la conjunción perfecta y tiene un modelo social y económico donde conjuga competitividad económica y cohesión social.
Y ahí vamos a seguir defendiendo. Y también es verdad que ante esto hacemos unas previsiones económicas con una caída estimada de aproximadamente de un 9% de caída del PIB al término del año. Ojalá sea este el dato, el 9%, y no sea de 2 dígitos. Y desde luego también observamos que el crecimiento será, desde luego, ya el año que viene. Por tanto, sí también podemos decir que se retrasa la recuperación, que vamos a tener que seguir pedaleando fuerte, vamos a tener que seguir sudando la camiseta. Pero de esto también sabemos en Guipúzcoa. Por todo ello, decía que tenemos que prepararnos para este nuevo escenario y también con unos presupuestos, con unos planes, con unas iniciativas que se ajusten a esta realidad, que sea capaz de dar respuesta a esa realidad. Y para ello también es importante que sepamos por dónde tiene que ir la transformación de nuestra economía. Estamos hablando de la digitalización. Habrá que profundizar mucho más en los procesos de digitalización de nuestra empresa, de la eficiencia en muchos de los procesos de fabricación, de la diversificación de productos y de mercados, porque también el escenario internacional ha cambiado, por la apuesta por aquellos sectores con más futuro. Y Europa también lo ha dejado claro por dónde hay que ir también en un futuro cercano. Por el empleo de calidad. Es un territorio que apuesta por el empleo y generación de empleo de calidad. Por el relevo generacional en muchas de las empresas, en una sociedad también envejecida como la guipuzcoana. Y, cómo no, seguir impulsando la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en lo que es gestión de la empresa. Y todas estas prioridades, además, las vamos a alinear, ya están, de hecho, cuando hemos visto el programa con el que se presenta el Lehendakari, están alineadas con ese quehacer, con esa hoja de ruta del nuevo gobierno. Y de luego vamos ya la semana que viene al consejero o consejera que sea de Economía, desde luego, a presentarles cuáles son algunas de estas iniciativas. Empezamos también ya, en breve, ya hemos empezado, pero vamos a darle un impulso mayor ahora en septiembre. Nos vamos a juntar con más de 100 representantes de las principales asociaciones económicas del territorio de Guipúzcoa para definir nuevas medidas, nuevos planes, acciones para responder a estos retos que tenemos tanto a corto como a largo plazo. Y estos planes van a tener, desde luego, su plasmación en el nuevo proyecto presupuestario que vamos a presentar, esperemos, desde luego, en diciembre. El objetivo, por tanto, no es más que el de garantizar que los presupuestos, que estos planes respondan a estas necesidades que tenemos. Siempre hemos creído en Guipúzcoa, y termino ya, en la cooperación como forma de potenciar la competitividad de nuestro territorio. Nos la estamos jugando, vamos a decirlo claramente. Estamos convencidos de que vamos a salir de esta. Yo veo nervio positivo en las empresas. Veo a la gente preocupada pero ocupada en las empresas por salir adelante. Y aquí también, no solamente en el modelo social y económico que defendemos, no solamente en esa visión que tenemos también de la empresa, sino también vamos a hablar también de nuestros valores. Y los nuestros valores está claro que son la colaboración, la solidaridad, el trabajo bien hecho, la excelencia y la innovación. También tendremos que profundizar en estos valores. Y esta es casi nuestra visión de cómo vemos el contexto económico y nuestra hoja de ruta en este inicio de curso. Besterik gabe, nahi zutenean, nahi duzuen galderak erantzuteko prest. Eso es, muchas de los planes claro, se aprueban en el Consejo de Gobierno, se publican, las empresas tienen tiempo para presentar sus iniciativas, por tanto, digamos que el 95% de ese plan ya está ejecutado en la medida en que los planes ya están aprobados y presentados, ya hay empresas que están presentando y ahora quedan unos plazos en algunas convocatorias. Durante septiembre y octubre vamos a ir respondiendo quién son las empresas, los emprendedores beneficiarios de esos planes. Pero aquí lo importante era que, digamos, antes de verano pudiéramos tener casi el plan en marcha. Eso también a la empresa le da un cierto relajo en la medida en que ya sabe cuáles son las perchas, cuáles son las peticiones que puede hacer. Todavía se pueden pedir. Y todavía se pueden pedir. Sí, yo
Respecto a los presupuestos, quería saber si hay una previsión de cuánto se van a poder reducir con relación a los presupuestos del año anterior, dada la caída de la recaudación, y si hay algunos proyectos que se caen también de su puesta en marcha o de su desarrollo. No sé si habéis hecho alguna previsión. Yo soy un humilde diputado de Economía, no soy el de Hacienda, le toca a él presentar el proyecto presupuestario. Yo lo que se puede decir y adelantar en nombre del Consejo de Gobierno, y creo que también en ese sentido el diputado general ha hablado siempre muy claro, dos prioridades absolutas: política social, bienestar social, y ahí solamente habrá un crecimiento porque el gasto y las inversiones han crecido, porque hay unas mayores necesidades que cubrir, y desde luego también prioridad absoluta la actividad económica, la promoción económica. Entonces, sabemos ya, y sí podemos adelantar, que tanto el Departamento de Promoción Económica como el Departamento de Políticas Sociales no solamente no van a bajar, sino que van a incrementar en recursos. Todo lo demás, pues todo lo demás hay que repensar. Hay que repensar tiempos, acciones. También estamos observando, por hablar de otra área de mi departamento, ¿no? Pues en turismo, pues que muchas de las iniciativas turísticas están cayendo. En la medida en que están cayendo, pues esos recursos se aprovechan para destinarlos a otro tipo de planes y acciones, por ejemplo. Besterik, eskerrik asko. Luze egin dut, badakit, baina.